Infames y micrófonos, bienvenidos al caos. Recuerda, hijo mío, lo hablado se escucha, las chumas se disfrutan. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están, mis infames? Pues aquí, Pachi saludando en principio. El capítulo que viene el día de hoy es un capítulo bastante controversial, como la mayoría de los capítulos que hablamos. Estoy aquí justamente con todos los infames y pues voy a darles paso para que vayan saludando. ¿Qué tal, Cien? ¿Cómo estás? Todo bien, loco, qué bacano verles nuevamente, es mi lema, es decirles que en este caso vamos a topar algún temita que sí requiere la seriedad, tal vez por ahí uno que otro chiste con el debido tacto, y nada más. ¿Qué tal, Rivas? ¿Cómo te va? Muy bien, jovencito. Chulos. Buenito. Me va a matar. No, los labios. Ese no es un lema, es una verdad. No, mentira. ¿Qué tal, people? O sea, saludándoles, dándoles unos besitos en el Anastasio. Agradecerles, ¿no? El anterior capítulo, de hecho, tuvo una gran acogida. O cogida. en lo necesario, ¿no? Entonces, Las mujeres, ¿verdad? desde aquí a darle con todo. Incitarles, ¿no? Decirles que por favor nos sigan, la gente nueva que va llegando, por favor, que le den apoyo ahí. Vemos que hay varias gente que nos ve y toda la huevada. Y bacán, qué chévere que estén ahí. Yo dándole paso al saludo del buen Romelcín. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, recordemos algo, esto no es un podcast, es una chuma grabada. El tema de esta semana, después de tantos días de premeditación, es el True Crime. Bueno, antes de empezar el True Crime, les voy a pedir que destapen su bielita. Ah, perdón, yo ya destapé. Ya nada, ya. Y bueno, gente, bienvenidos al capítulo. Yo no puedo, ayúdame. Mira, el rápido. Vamos ahí. Esperen, al Rommel se le regó la biel. Una cosa. Y ya estabas destapado. Ya estaba destapado. Sí, de esto hay bastante, gente. O sea, esa es la esencia del podcast realmente. Va a ser accidentes, gente, perdón. o sea, que a lo largo vamos viendo que vamos a topar el tema con seriedad. Vamos también a dar unos pequeños opiniones por ahí, ¿no? Porque es un tema, creo yo, que a muchos les llama la atención, pero a otros no es el trasfondo de lo que ocurre, sino cómo ocurre. Entonces, hemos programado varios puntos. Ustedes se van a ir dando zona mientras comienza el relato. Y yo digo que empecemos con lo que tenemos preparado, ¿no? Sí, vamos a comenzar, pues vamos, Rommel, sí. Bueno, en unas 2 que 3 chumas anteriores, el Javi dijo las siguientes palabras. Yo ni siquiera sabía que era el True Crime, pero me tomé la molestia de, por lo menos, ver un videíto, de investigar algo. Cuéntanos desde lo que leíste, desde tu perspectiva, ¿qué es el True Crime? Partamos de desde verdad. la traducción español. De ley. No, o sea, yo lo que pude averiguar de True Crime es, más que todo, me metí un poquito en el tema de psicología. Es algo que a mí me encanta, ¿no? Entender esto. Y te hablaba de no entender el por qué el man es malo o la gente hizo lo que hizo, sino entender cómo actúa la mente de estas personas, la humanidad de estas, cómo se ve doblegada, cómo se ve doblegado también ese espíritu de actuar bien, cómo las normas de la sociedad no logran, podemos decir la palabra, como penetrar dentro de esta persona, y más bien viven aislados y satisfaciendo la neutralidad del ser humano, que, perdón, no es neutralidad, sino la esencia del ser humano, en este caso, como son los vicios, como son esta necesidad de sentirse bien, lo que segregan, dopamina, adrenalina y estas cosas. Entonces, desde el contexto que yo lo vi, es muy interesante, porque más allá de, claro, tú aquí vas a encontrar gente que mata, gente que viola, gente que hace un montón de cosas. De hecho, esas palabras tal vez intentemos censurarlas, así que no se olviden ir a Spotify, donde todo va a estar bacán. Y pues, cachar, ¿no? Que esta propia esencia del ser humano es lo que yo les decía en las chumas. Para mí esta es la esencia del ser humano, porque a la par de que el ser humano de por sí es mentiroso, es aragán, es arrogante, trata de ir siempre por encima del otro y matar, nos vamos a ir dando cuenta que a veces el inhibirse de estas posturas incluso termina generando personas más abiertas, o sea, más que logran encubrir también estas partes que hasta que no los descubras no te das cuenta del actuar. Y creo que es bueno, porque a raíz de esto, no vamos a decir aquí que somos expertos, ¿no? en rasgos, signos, síntomas y esas cosas, En criminología. pero exacto, pero van a ir cachando que hay muchas cosas que a la brevedad se ven hoy en día incluso. Sí, yo creo que también hay que aclarar 2 cositas. Cualquier tema que tal vez no esté claro, escribir en los comentarios, bacano. Y también es un tema que puede generar morbo, no es nuestra intención. Más bien es de intentarles dar, en este caso sí, un poco de hechos y después la opinión. Creo que vamos a cambiar un poquito en este caso porque sí lo merece y lo amerita el caso. Correcto. Bueno, un tinte que también hay que considerar es que aquí entre los infames pues somos psicólogos, vamos a tratar de una postura
más o menos apegada, ¿no? El true crime también, pues, como dice el 100, es más allá del morbo, pero sí son casos bastante fuertes los que vamos a topar el día de hoy. De hecho, vamos a topar dos conocidos, entonces vamos a comenzar con uno de ellos. Vamos, Romencín. Bueno, alguien que ya creo que muchos nos han contado, hemos visto, tiene hasta un documental, es Juan Fernando Hermosa, alias el Niño del Terror. De lo mucho o poco que se conoce, tenemos una persona que robaba, delinquía, cometía asesinatos a varios tipos de personas, sean hombres, mujeres, homosexuales, y algo que le caracterizó en un tiempo fue el asesinato de taxistas, de taxis específicos. ¿Cuáles eran? El auto tenía que ver ¿Los Nissan? No me acuerdo. Sí, No recuerdo. O sea, No, yo sé que los es Sanremo, específica, los Es- Sanremo. siempre Porque era Es una San línea, Remo. eso sí. Los Yo Sanremo, también tiene un Sanremo. recorrido. El recorrido que Sanremo. era como que lo que se conocía antes como taxirrutas. Exacto. Hoy en día casi no existen, pero Tenía siempre un modus operandi clásico, siempre lo que más se denotó dentro de este caso es su infancia. Una infancia Claro. un poco agravada, bastante para no decirlo. Terminó viviendo con otra persona, con solo su mamá, que sufría de hipoacusia. correctísimo. ¿Ya? eso es Claro, pegó. y fue justo el día que le atrapan, la mamá abre la puerta y no entendía lo que decían los policías. No, Y no no. porque no entendía, sino porque era la desesperación más la hipoacusia de no poder escuchar y todo al mismo tiempo. O sea, verás si te voy a corregir un chance dentro de lo que sí he leído y he visto en documentales, en algunas crónicas que se han escrito. No sé si nos adelantamos ya al punto en el que pasa esto, sino No, sigamos No, contando. yo creo que mejor de irnos de manera línea de lineal. continuidad y al final contamos de eso que... Empecemos. Bueno, es que este solo es un Claro. preámbulo para Claro. más o menos topar este Pero caso. sí quería corregir eso. Y ahí sí vamos, sí, perdón, sí, ¿qué? Perdón. No, tranquilo. Y de ahí vamos dando aportes de cada uno lo que conozca. Ya, como les dije, esto fue un preámbulo, una pasada rápida de la historia. Y ahora sí, Bueno, habla, Pachis. yo, bueno, les voy a contar lo que conozco, ¿no? Una infancia considero bastante difícil. Generalmente en este tipo de personajes, vamos a contarles como personajes del día de hoy, porque son los de los que vamos a hablar, siempre predomina, ¿no? En la mayoría de casos una infancia bastante difícil. No sé si es que él sufrió algún tipo de violencia, alguna cuestión en general. Me parece que fue bastante maltratado, ¿no? Sí. O sea, hay En su- dos Hay dos versiones. dos versiones. ¿Versiones? En la que dicen que la primera fue que un taxista fue el que le agredió a la mamá, entonces él vio eso y de ahí como que viene esta serie de sucesos. La otra dice que fue un taxista que abusó de él. Entonces, ahí eso es lo que... Pero no, o sea, son como No son especulaciones, son testimonios. en realidad. testimonios, Ajá, son claro. testimonios. Claro, y posterior a esto, o sea, hay que también tomar en cuenta que él se llevaba bastante con grupos delictivos. De hecho, él tenía Él tenía su propio grupo delictivo. no una pandilla en sí, pero sí tenía su grupo, ¿no? Con el que hacían cualquier cosa, dar vuelta a los basureros, grafitear o botar No, piedras. incluso el mismo grupo con el que llevaba a cabo estos asaltos y asesinatos. Claro, pero eso ya es posterior. O sea, yo me refiero que él empezó O sea, no en el colegio una basura, así doblaba mochilas, pateaba compañeros. O sea, fresco que dobles de eso, pero otras que le pongan brujita al cierre. Que vuelva la maleta como Con plástico de cintas, cocina. La gente que se hace en el colegio ahorita debe estar en la cárcel, creo yo. No, mentira. Entonces al generar, digamos, ese vínculo con otras personas que te apoyan, yéndose, ¿no? a cometer este tipo de actos, digamos, indebidos o mal llevados, digamos así, ¿no? Ante la sociedad. Entonces yo creo que te genera, ¿no? Una especie como que de autoconfianza, digámoslo así. Claro, es la validez dentro de la masa. O sea, correcto. tú llegas a... No o sea, eres parte de la masa, pero logras sobresalir, es como que te conviertes en el líder, ¿no? Ajá. Pero de lo poco que vamos hablando, yo creo que sí cabe recalcar el tema de la infancia, algo que hemos visto Claro, mucho, ¿cachai? esa es la O sea, primera lista. cómo ese punto crítico ya va formando a las personas. Yo creo que si algo comparten muchos, no, la mayoría casi dentro del true crime es que tienen infancias dolidas, infancias donde vemos abusos, vemos abandonos. Entonces este caso no se aísla, ¿cachas? Y dentro de esto tú te vas dando cuenta que es alguien que crece solo. Claro, correcto. No tiene ese acompañamiento como que las típicas mamá, papá, tal vez tíos que asumen el rol o otras personas que asumen este rol, sino que más bien él se da rienda suelta. Y si te das cuenta, el man se empieza a autoformar al man mismo, incluso teniendo esta figura de autoridad ya con el grupo. Exacto. Pucha, o sea, ¿quién te cuestiona?
y ahí se une también bastante, ¿no? Lo que seamos la confianza, entonces para él, digamos, lo que yo estoy haciendo está bien, ¿no? Porque tengo gente que me apoya y al yo ser líder, pues mucho mejor. Entonces cometo los actos y entre otras cosas. Entonces, posterior a esto, obviamente, ¿no? Aquí hay que agregar algo, pues la vida de farra, el alcohol, no al level de nosotros, pero creo que era incluso más excesivo. Pero el alcohol, las drogas, este ambiente, ¿no? De estar en full fiestas, en discotecas y llama la atención, ¿no? Vas como que engrandeciendo a tu grupo. Entonces, esto va como que en él formando una especie como que, digamos, de una postura, ¿no? Que bajo este tipo de estímulos, ¿no? De drogas, comete estos actos. Ajá. Listo. Y de ahí sí, pues te daría paso que más viene que uno de los primeros crímenes de él creo que es cuando, bueno, ya aquí ya sucede lo de la mamá. Entonces es cuando él coge con resentimiento hacia estos trabajadores, ¿no? Que son los taxistas que manejaban un San Remo. Porque justamente a la mamá, según recuerdo por ahí, o leí, es que la mamá se sube y bueno, ahí hay un como que medio altercado por no pagar, creo, la carrera bien, algo así es. Sí. O sea, lo que dice el man en las declaraciones también hay que concatenar, porque el man en las declaraciones que salen de la boca de él es que por abusivos, dice, ¿no? Claro, es una manera de justificarse, de tal vez darle una razón más lógica, pero claro, ahí eso te Mi pana el Sucre. es versión, ¿no? Claro. Claro, entonces posterior a esto, pues él ya comienza comete este acto como que de venganza, digamos así, hacia este grupo. Entonces, posterior a esto, ¿por qué él consideró, digamos, en su tiempo, o tuvo, digamos, una cierta pica hacia los homosexuales o personas que tenían, digamos, gustos sexuales distintos? Exacto. Claro, esa es otra índole, ¿cachas? Claro. Y, o sea, y aquí haciendo el hincapié, ¿cachas? Porque yo conozco la historia del man, que el man era porque eran abusivos, ¿cachas? Subían el precio excesivamente. Basándonos en el taxi, ¿no? Exacto, o sea, y ten en cuenta, o sea, lo que yo conozco, no recuerdo, es que los primeros indicios fueron agresiones, no fueron como tal muertes, sino agresiones, los golpes, O sea, el hecho de subirse atrás y, si no estoy mal, creo que les agarraba con un cordón contra el, ¿cómo se llama? Contra el asiento. Pero cachas, eran agresiones. A lo que siempre hizo fue llevarse sus carros. Después, es que eso te digo, verás, Claro, es que hicieron una dramatización sí. en este programa de Pasado y Confeso, Forever. donde los taxistas se propasaban también con el man en cierto punto. Entonces el man empezó a ver que los taxistas tenían ese trip de como querer abusar del man. No sé lo que pasó en la cabeza del man. Y ahí el man empieza como que a hacer daño. Eso de todo. Y por mala suerte a la primera persona que le mata, pues ya le gustó. Y le mata con un arma, ¿no? Con un calibre 38, Sí. creo que le dispara en la cabeza. Es una locura. Es una locura. ¿De dónde salió el arma? Sí te puedo decir cómo es. Claro, es que eso, por ejemplo, pero eso ya creo que es más adelante. Por eso. Entonces, después, a lo que me iba, esta pica, ¿no? Este resentimiento también agregado, digamos así, que se le da a las personas de gustos sexuales distintos. Entonces empieza Es como que hay que entender de dónde nace ese. Yo creo Es que eso nace. Yo creo que nace la primera vez que la agarran preso. Creo. Sí, Porque se decía antes que en la cárcel, aunque esto suene medio tapiñado, que la mayoría de reos ahí, al no tener contacto con otra gente o el sexo opuesto, o sea, terminaban cediendo. Y había muchos que salían del closet dentro de prisión, ¿cachas? Cometían delitos porque sabían que dentro todo el mundo, o sea, no digamos que trataban de igual, pero puta, la manera en la que afloraban estas cuestiones. Era un ¿cachas? lugar de nadie, en pocas. Y si no estoy mal, estuvo en el Panóptico, ¿no? En el antiguo Sí. Panóptico. Sí, en el antiguo Perú. Pero es que también tienes que tomarlo en cuenta. El abuso se puede presentar de diferentes formas. Entonces, el abuso que él pasó, no me acuerdo si es una entrevista que igual le hacen, que él dice, o sea, que le querían tocar y todo eso. Y ahí viene este indicio de fobia a los homosexuales. No es así desde O sea, la cárcel. ya se Es creó una desde homofobia. antes. Ya Eso es una fobia. se creó una fobia en la cual ya, digamos, estaba el taxista y empezaba, pero ¿y usted para dónde va? Y claro, la manita en la pierna. O, ¿serio? Ya tal vez no sea el típico abuso, que ahora le dirían violentar tu espacio personal, pero ya estás Genera una incomodidad. dando un indicio. Y entonces él por eso empezó a los homosexuales que sí había, que se notaban un poquito más, que no tenían este estigma en ese tiempo, eran más vulgares, por decirlo así. También pasaba lo mismo. Por eso es que les agarra esta tirria, este fastidio. Desde ahí parte. Eso es cierto, desde ahí parte este tema. Claro. Con la fobia. Entonces hay que agregarnos, sí, ya son dos grupos, o sea, naturalmente, pero son dos grupos como que en específico. Claro. Y incluso podemos hablar, no sé si el término correcto sería una minoría, ¿no? Pero digamos que ya son poca gente que pertenece a ese tipo de grupos, tanto homosexuales como taxistas. Entonces, el man no sé cuánto recorrido tiene de víctimas,
Juntándole las dos, ahí sí desconozco, pero sí es un numerito medio considerable Claro, para debe ser considerarse en serie. O sea, creo que era más de unas 15 a 20 personas. Imagínate, es full gente. Pero tienes que ver que también se les cuenta a las que solo agredió. Claro, Por eso el no número sabemos lo demás, o sea, qué pasó, qué También te olvidas de los asaltos, o sea, te olvidas Claro. de un montón de cosas. Claro, o sea, ahí viene un historial, ¿no? Un historial delictivo bastante fuerte. A esto, Lowenstein mencionó algo bastante importante y es cómo él obtuvo las armas para cometer estos actos delictivos. Claro, Entonces, sí es un punto importante que topar y ya siempre, como yo siempre he dicho, no escuchen chapas, milicos, nos vale 3 palomas. Así es que vamos por ahí ahí. ¿no? está. Es que es lo legal. O sea, ¿cómo obtienes siendo un adolescente un arma? Y en ese tiempo. Y en ese tiempo. O sea, tomamos en cuenta algo, sí era un poco más fácil. O sea, la regulación de armas... Tienes que ver que la regulación de armas viene mucho tiempo después, por eso haz cuenta, todo lo que es campos, incluso en lugares aledaños al centro de Quito, el cazar aves con carabinas era algo común. Yo te caché en ese punto, pero eso, o sea, los actos de vandalismo en los que se encontraban era molestar personas y máximo robar o amedrentar con algún arma blanca. Amedrentar con un arma blanca. Entonces, eso te digo, ¿cómo consigues si no tienes influencias en el mismo bajo mundo? ¿Cachas? Que te dice que es fácil, claro, porque tienes algún amigo pandillero, te alcoholismo, pero los manes no. Entonces ahí entra lo que dijo Churros, viene una persona que es de la fuerza pública, de la policía, y les consigue un arma a los manes. Entonces, después, más adelante, ya cuando les empiezan a investigar a la pandilla de los manes, entonces el man dice, fue este man, y el man sí negó hasta el final, pero eso sí está archivado. Claro, claro, es un teniente coronel, algo así es. Ajá, el apellido no puedo decir, pero... Ajá. Sí, es verdad, eso sí es verdad. Que el man consigue el arma por parte de la fuerza Claro. pública. Entonces, posterior a que el man, o sea, consigue este tipo de vainas, o sea, tú ya tienes un arma, pues, loco. O sea, chuta, y eres un adolescente que primero estás Y dañado. tu ego ya está. Estás dañado, tu ego está encima, tienes grupo que te apoya, nos vamos uniendo todas las cosas, no tienes una infancia difícil, entonces estás totalmente deliberado a cometer este tipo de actos. Y ya tienes un punto de sobreestímulo. Claro. En el cual Incluso dices, no me puede pasar nada. Tengo que hacer, con qué hacerlo y con qué defenderme si pasa algo. También puede generar ese tipo como que de satisfacción o de bienestar cometer ese tipo de actos, ¿no? Te da un poquito, digamos, de dopamina a su manera. Entonces es como que, como fumar, ¿no? O sea, fumo, me pasa, chévere. Entonces es como que igual el man necesitaba hacer alguno de estos actos y sentía tal vez alguna especie como de placer. No lo estoy diciendo de manera tan legal o literal o porque está así anotado y escrito, ¿no? Pero es una suposición que se puede considerar uniendo las No, o aristas sea, que hemos la hablado. verdad, en una de las aristas que tiene este concatenado de los asesinos, delincuentes, de todos estos casos de true crime, es eso mismo, es este nivel de excitación, de liberación de dopamina que tiene la persona en el acto. ¿Qué es lo que causa ese acto? Ujú. Hay asesinos que con tal de asesinaban a una mujer y eso les excitaba, no la penetración. Claro, quitarles la vida poco a poco. Quitarles la vida Hay un poco a montón poco. de... Hay un montón de casos. Man, eso Suponte les en el gusta caso de- ahorcarles y que ya están para morirse y les sueltan. Y luego otra vez, o sea, es súper loco. Y nunca hubo penetración. Ya, suponte en este caso, tal vez ya quitarles la vida, el amedrentarles, el sacarles de su zona de confort, era su punto de éxtasis. O Claro. viéndolo de otro punto de vista, tal vez del man, considero, lo que pensaría yo, es que haciendo estos actos, pues en alguna manera mejoraba ese abuso que él decía, que él manifestaba de los taxistas y decía, puta, están O claro, siendo suponte era un, Puede ¿cómo se ser llama como este? que- Como un tipo ¿cómo se llama? Sí, es un tío. Sí, antagonista. como un antagonista Un protagonista. de la ley. Quiero hacer una pausa para saludar. Aquí está en nuestro directo de Anita 24-25 días. Muchos saludos. Muchas gracias por seguirnos y qué chévere que estés y pertenezcas a esta familia Es la nueva infame. forma en la que vamos a estar en directo sacando el video y vamos a fluir, ¿no? Viendo qué ocurre. O sea, y retomando el tema, lo que a mí más me llama la atención es cómo va sumando la causa de poder, ¿cachas? Y creo que sí hay una frase que pega full bacán, que el poder corrompe a cualquiera. Claro. Entonces, sumado a las malas experiencias que tienes, ¿cómo logras que todo se normalice más o menos? Infringiendo respeto. Y jala respeto de cualquier forma. Ya tienes un error. ¿Qué es lo que tiene que llegar? El amedrentar, el generar miedo, el hey, cuidado con el man es así. Y creo que es el punto clave a lo que va a venir ya después, porque tengo entendido yo que él ya tiene esta arma
Y lo que después ocurre es un asesinato, si no estoy mal. Sí. Para este punto digamos, donde le atrapan después de cometer este montón de actos delictivos, sí te doy el paso a ti porque tú tienes bastante bien, digamos, cuadrado lo que sucedió. La línea. Entonces, cuéntanos. O sea, la policía empieza a investigar, empieza a ver modus operandi que se repite, se han visto como el asesino de las duchas, el ladrón de que vainas, que hasta en mi pobre angelito los manes dicen, vamos a dejar las llaves abiertas para que sepa que es nuestra firma ya. Entonces empezaban a encontrar taxis siempre alejados de la ciudad. Les mentiré bien en qué punto de la ciudad exactamente, pero siempre eran alejados. Entonces, y los manes no daban, papu, no daban con ellos porque eso sí, hasta los mismos policías decían que era súper cauteloso en lo que hacía, cómo manejaba las cosas y fresco. Entonces, seguían siendo adolescentes hasta donde yo sé, Y sabes, yo Juan también. Fernando al menos. ¿Sabes algo también que te estás olvidando? Siempre buscaban un adulto. Nunca buscaron un adolescente desde el principio. Para asesinar. Ujú. Siempre buscaron una persona que sea ya de una edad de unos 20, 30, no un adolescente. Es que no eres taxista a los 13 Claro. años, pues, mijo. No, pues está hablando No, pero del- quién cumple Ah, el ¿de quién? delito. Ya, ok. Ajá, por decir. Claro, al momento de buscar. Pucha, me perdí. Ya, entonces, y después de esto, ¿qué sucede? Bueno, ya logran encontrarles a los secuaces y toda la vaina. Y entre ellos sí había mayores de edad. Entonces ahí es donde les interrogan y empiezan a mandar datos. Y bueno, después de esto ellos confiesan todo lo que fue, cómo fue que obtuvieron el arma. Y el man a sangre fría, pues en las entrevistas que van a poder encontrar por ahí, dice cómo los asesinaba, les da detalles de cómo lo hacía. Sin embargo, creo que sí es importante acotar el punto de que seguía siendo menor de edad. Entonces eso ya es tal vez a lo que pasó el primer asesinato ya. Se va a bañar y todo esto. Pero el man sin culpa, ¿cachas? Ya matas a una persona y nadie se dio cuenta. Seguiste, segunda, tercera, cuarta, quinta y nadie se enteró que eras vos. Seguías y hasta le seguía creciendo el ego porque se hablaba del man en los periódicos, así. Entonces, ¿cachas? Entre taxistas. Aquí quiero agregar algo de lo que acabas de decir. O sea, Correcto. naturalmente el man sí es apresado. O sea, fue apresado y él era famoso. O sea, ya cuando le atraparon, dijeron, chuta, un guambra literalmente asesinó a tanta gente, hizo tanto daño, tiene un historial del hijo de 30. Entonces, él se vuelve famoso. O sea, y empiezan ahí antes había la costumbre, ¿no? Que las cárceles tú ibas de entrevistador. Ibas a la cárcel y decías, ¿sabes qué? Quiero entrevistar a esta persona y te daban al reo literal y tú podías conversar con él. Entonces el man llegó a ser una celebridad, digamos así, de color negro, obviamente, por todas las cosas que él hizo. Es que Entonces, posterior a esto, pues al ser una persona, digamos, a ese level, más crece el orgullo, ¿no? Más crece el ego, más empiezan a crecer estas cosas. Y recuerdo unas que otras cosas que sucedían. Era que iban las chicas a visitarle a él. Correcto. Es que sí Y es famoso, iba la ¿no? novia y obviamente al ser una persona súper mediática el man decía, verás, a mí me entrevistas pero me pagas tanto. Entonces como entrevistador para tú dar el auge como periodista le pagabas. Entonces el man con ese dinero pagaba obviamente a las cárceles que sabemos que no había esos filtros tan hijo de 30 y bueno, hasta ahora sabes que no hay filtros tan chéveres. Pero antes era como que súper más liberal esa cuestión. Y él decía, ¿sabes qué? Te pago esto y que venga mi novia. Y el man decía, ¿pero cuál de las 3? ¿Cuál de las 4? Hoy quiero con esta man. Entonces venía la man, agarraban y chévere y luego se iba. Entonces incluso llegó a tener hasta un punto de poder en esa cuestión. Ahora sí. Claro, justo lo que estabas topando. Es un punto de poder y es lo que dijiste, Javi. Es verdad, no dejaban entrar a muchas mujeres, pero el refrán lo dice, con la plata baila el mono. ¿Qué es lo que hacía él? Mover de la manera que te acaba de decir el Bachis. Y era famoso. Al principio infligió miedo no en los taxistas, sino en su propio grupo. Correcto. Por eso, pese a ser incluso el más pequeño, le tenía miedo su grupo. Después sí fue con taxistas, después como homosexuales, y después prácticamente todo Quito le tenía miedo, porque no sabían quién era. Cuando se enteraron quién era y todo esto, acoge una figura completa de poder con accesibilidad a todo. Tenía accesibilidad a medios, a dinero y a la fuerza pública. Ya mueves tus influencias, o sea, es algo que se denota también en esta gente. Pero el caso aquí, y yo creo que donde va el man en decadencia, incluso es meterse a ser mediático, ¿cachas? Es algo que, bueno, hablemos, ¿no? En la... Perdón que te que corte. haga especial. Esa razón es la que lo fulmina. Por eso, o sea, eso te digo, si tú vas en un listado, ¿no? De los criminales, asesinos y todo esto,
puedes darte cuenta, ¿no? Que son muy cautelosos, o sea, llevan tiempo. Suponte el caso de hoy en día, que incluso más allá de la recreación de hechos y todo, de este man que asesinaba mujeres, ¿cómo es? El Jack. Ah, pero... Jack el Destripador, ¿no ves hasta el día de hoy? Por más que reafirmen que ese es el rostro y fue el man, yo sigo en duda, ¿no? Pero el mal era de una pelea a ver cómo le sacó la mano. Porque fue un man súper cauteloso. Que para mí el esto hace sentido asesino. en cuanto a asesinos o gente que ejerce poder, ¿cachas? Yo creo que aquí el man se deja como conmocionar por el poder, y es lo que al man le fulmina, porque el poder te conlleva a hacer cosas que ni tú piensas que... Incluso en lo que el man más adelante creo que sigue delinquiendo, si no estoy mal. Claro, es que... Te das cuenta que ya no son tan limpios. O sea, ¿a qué me refiero con limpios? De que tú dices, chuta, ¿quién sería, loco? ¿Quién sería esa asesino? Y dices, ya empieza a decir, es el man. O sea, es tiempo para que le cojan el man. Entonces, posterior a esto, el man cuando ya le apresan y pasa toda esta presión que acabamos de contar, pues sucede que le sueltan porque él es menor de edad. Entonces, al no poder ser juzgado todavía, bueno, ahora creo que hay una ley, ¿no? Que sí te juzga, como más o menos, no sé cuántos años te dan, pero en ese tiempo, imagínate, no sé qué año estamos hablando, en realidad estoy medio perdido el tiempo. Creo que ahora se llama cárcel preventiva, creo. Claro, no. Prisión No, pero la prisión preventiva no. Pero No, la prisión preventiva es cuando te agarran y te dejan hasta por eso juzgar. es cárcel preventiva. Al ser tú una persona menor de edad, menor de los 18 años, es decir, si tienes 17 años con 11 meses, sigue siendo menor de edad. Sigue siendo juzgado como menor de edad. Entonces, ¿le Pero, sueltan, no? No es que le sueltan, sino que tu pena, dependiendo del caso, la asumes al principio como una persona menor de edad, se vuelve a tratar el caso y te dan una sentencia como mayor de edad. Si es que eres una persona, digamos, de unos 12 años, ya, pongámoslo así. De tu edad. Sí, correcto. Pone la sentencia que se reduce siempre a la mitad. Es complejo. Es- Pero eso, o sea, antes de pasar Oye. a esas cosas, ya que hablaron de que estaba detenido, la detención de él, en resumen, es que ya la policía monta un operativo y ya los manes sabían que tenían un arma. Entonces los manes entran con cautela, también con sus armas. Y lo que pasa es que el man ya sabía, entonces toda la noche estaba alerta. Estaba alerta. Psicoseado. No psicoseado, yo creo que estaba alerta. Y bueno, el punto es, claro, ahí viene el punto de la mamá adoptiva, de que tenía hipoacusia. Entonces los policías entran y tumban la puerta y la mamá estaba acostada. Entonces ahí muere la mamá, lamentablemente. Entonces él, escuchando esto, lanza una granada. Una granada. Una ¿no? granada, exacto. Entonces eso te digo. Ahí viene el básico. O sea, lanza una granada y ya el man no se avanza a esconder ni nada, y el man ya mismo se deja coger. Entonces ahí viene y ya el man viene a la cárcel y todo lo que va. Después que el man sale, cómo muere el man, si es de una forma full trágica, que es el man se va a vivir al oriente porque ya estaba el papá y todo. Se regenera. Se quería regenerar supuestamente, en una cantina se enteran quién era el man y la arrastran peor que el faro, según lo que dice el testimonio en el documental, si pueden ver, el niño del terror, dice que le envuelven la cabeza En alambre de púas. alambre de púas, le pasan la camioneta, entonces el Y le man pisan muere. hecho pedazos. ¿Y cómo le reconoce? El papá dice que va y le reconoce porque en la chaqueta tenía la identificación, algo así. O sea, el papá le reconoce. Él muere por un acto, digamos, bueno, después de volverse mediático. Es de venganza tal vez del mismo gremio de taxistas. No, eso te digo, No, es un familiar. ajá, es un familiar. Es un Que se familiar. entera como quién era el man y ¿sabes se qué? ve, ajá, en una cantina, Este es el hermoso. en el oriente. O sea, le pasan una llanta encima, güey. Entonces digo, Una ahí camioneta. no le podían reconocer porque estaba con alambres de púas adicional. Entonces el papá va y se da cuenta que era el hijo, porque no sé si fue la ropa, fue una identificación, eso no estoy muy... La ropa creo que es. Ya son Nunca como andaba hace 10 con- años que vi ese documental, entonces sí, hay cosillas que... Y la señora que cuenta es la que más habla en el documental, la que prácticamente les dice todo a los que... Pero y no te olvides de algo, Hermosa sí era chupín. Hermosa era full chupín. Y Y justo aparte por de eso. que se estaba regenerando o estaba haciendo las cosas Y bien. estaba estudiando, estaba... Dicen, pero no se en sabe. nocturna. O sea, eso es lo que te pueden decir. Dícese. Ajá, puede ser. Puede ser que no, puede ser que sí, pero de que murió y está descansando en paz. ¿Cómo cerraríamos este caso? O sea, bueno, obviamente no, el caso ya nada, Tal vez pero... lo que tú te O llevas. sea, para mí una- es un una- criminal, ya, claro. O sea, las de ley criminal, ¿no? Le meterían Claro. notas de asesino, o sea, mediáticos, y por eso creo que pega. O sea, creo que es nombrado porque es mediático. Como un ¿cachai? Jeffrey Dahmer, así, No, un... a ese nivel no. No, a ese mucho, nivel no. comparas caca con tierra, ¿no? También Como la para inteligencia Latinoamérica, de los donde policías o de Ah, o nuestra sea, es que fuerza de su ponte allá investigación. es nula. O sea, para mí este man cae en un criminal que sobresale del resto, sí. Sobresale, sí, por el modo de actuar, pero no llega al campo de ser un asesino, así, tanto, porque se convierte en una figura muy pública, ¿cachas?
Y eso te condena a que si quieres seguirse nombrado tienes que hacer cosas que llamen la atención. Y es como el man va delinquiendo y dice sus huevadas que te das cuenta quién es. Entonces los asesinos no buscan un reconocimiento como tal, es algo que he visto, o sea, y más o menos he ido leyendo, no buscan ser reconocidos por lo que hacen, sino que los manes hacen lo que tienen que hacer para sentirse bien, o sea, te complaces a ti mismo. No, El pero man sí hay utiliza los asesinos medios. que les gusta la atención, o sea, O literal. sea, sí, pero no es una atención que deje ver que eres tú el que está haciendo las huevadas, Claro. ¿cachas? Sino que se hable de ti. Ajá, para mí el man es un criminal más, loco. Pero sí, Pero sí que tiene un top de yo haber tengo un sido- punto de conversa acá en justo lo que acabas de decir. El man pasa de ser una persona psicópata, poniéndola así, a leves rasgos, a ser un sociópata. ¿Por qué? El psicópata siempre se le denota por ser un criminal que tiende a dejar su huella, sí, pero no quiere ser capturado. Quiere simplemente ser reconocido por alguna causa, más no que sepan quién es. El sociópata ya lo hace de una manera más brusca, una manera en la que lo voy a hacer, no importa que me vean, ya no me importa que pase, Ya, quiero que sepan quién soy. pasa ese filtro. ¿Cachai? O sea, cambian rasgos de mentalidad brutales solo con el simple hecho de ser aprendido. Bueno, el Reyes dice un asesino medio, Para él es un criminal. un criminal medio conocido y se hizo conocido y queda ahí. Para ti, más o menos, dices que es pasa de ser un psicópata a ser un sociópata. A breve rasgo, no, ahorita no le tenemos la mano al frente como para decir. Para hacer un estudio del mal, niñez, Si no, ya igual al hacer un caso cerrado, considero que podemos nomás decir libremente las para eso cosas. sí, lo catalogo como un sociópata y al final de su carrera. Tú sí. Delictivo. Yo creo que, bueno, ya llegando a este punto del true crime, sí es esto, no es sobresaltar, no intentarle hacer sobresalir a un personaje de estos, no, sino dar a conocer un poco su historia, hablar de ellos, intentar dar un punto de vista con hechos. Entonces creo que por ahí va el true crime que estamos intentando hacer. No, como dijo el Javi, y sí me parece súper importante, parece un asesino mal, a la final son personas que hicieron actos malos y creo que eso es lo que Es lo que condena la historia, Exacto. ¿cachas? Bueno, yo, a mi punto, yo considero que Gracias. son los hijos, digamos así, de una sociedad que a veces, bueno, sabemos que la sociedad falla generalmente, pero partiendo obviamente de todo lo que acabamos de hablar, pues sabemos que es una sociedad bastante injusta y es una sociedad que naturalmente crea este tipo de gente. O sea, muchos de nosotros nos admiramos cuando vemos las noticias y vemos que un man hizo tal huevada y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Pero viendo detrás, o sea, yéndonos, no una arista, pero sí detrás de las letras que dice True Crime es eso. ¿Qué sucede con el criminal, con el asesino, con el tal, que hizo estas cosas? Entonces considero que es un hijo de una sociedad bastante fallida y en el tiempo era súper brutal. Había una deliberación de instintos bastante fuertes, complejos, que tú los podías sacar nomás y detonar. No había apoyo psicológico, no había entre otras cosas, entonces considero que literal por ahí el man también va cogiendo este camino malo, digamos así. Entonces eso, que considero más o menos desde mi punto de vista. ¿Qué les pareció el primer caso? Súper bien. Claro, llama la atención. Tranquilos. Deja. Procesen. Te da que pensarlo. Porque sí comparte ciertas similitudes con lo que yo te decía al inicio, ¿no? Y vas viendo cómo nacen, loco. O sea, cómo la sociedad... Sí, o sea, claro, no es que tenga la totalidad de la culpa, pero influye, ¿cachas? Y a veces incluso los casos aislados, o sea, ponte para mí que yo me subo a un taxi, que me des la mano, que me toques la pierna por el hecho de que, yo qué sé, tal vez no me siente bien, si no me siento así. O sea, no va a denotar en mí un acto de, chucha, qué verga, ¿quién eres? Más de 5 segundos ya es como... Ajá. Pero, o sea, tú volviendo a los hechos no sabes cómo fue la celeridad del caso y cosas así. Entonces es complejazo cómo van haciendo esta huevada, cómo va engendrándose el odio, cómo vas viendo cómo tomar poder, cómo sobreactuar, y entonces es tenaz, loco. Y sí te habla un poquito de incluso regresar a ver lo que es ya tipo sociedad, que chucha se hacía con los niños en ese entonces, o sea, cómo se hablaba de crianza y toda la huevada. Entonces es complejo. Sí, sería un tema para... Un método de crianza que Claro. hasta qué punto estuvo, Claro. cuánto O sea, perduró. naturalmente no podemos como que profundizar en un solo caso, porque sería un capítulo entero. Así que... Pero eso sí, lo que tal vez sí podemos denominar común, hablaron de la sociedad,
Y la sociedad, creo que en cualquier nación se va a hablar de muchas cosas y va a influir demasiado en el tipo de personajes que construyen. Y lamentablemente en Ecuador tenemos este, y tal vez en otros países hay en otros, y tal vez damos Yo paso al punto a siguiente. favor también, lo que no dijimos es la falla totalmente del Código Penal, las autoridades, que eso siempre ha sido un tema súper hijo de 30 de aquí en el Ecuador, toda la vida, desde que yo soy niño hasta lo que ya soy ahorita un grandote. Todos somos ya grandes, menos el rojo, obviamente. Entonces, bueno, voy a dar paso al segundo, no sé si ya descansaron un chance. Voy a... Segundo Castillo. Sí. No estamos con tanta elegancia para eso. Sexo Verán, yo no sé ustedes qué concepción, digamos, tendrán hasta cierta forma de lo que es una violación. Bueno, yo sé que hay bastantes definiciones, hay bastantes cosas, pero más o menos ustedes, ¿qué opinan de lo que es una violación? La pregunta es abierta, ¿no? Pero no se vayan de ver. Yo creo que es el acto más repugnante que puede cometer un ser humano, en mi corta definición. Hablando de violación sexual, ¿no? Porque hay violación a los derechos humanos. Sí, violación sexual, disculpa, no profundicé. Sí. Claro, o sea, yo sí voy a mojar un poquito y creo que tiene que ver directamente con que exista penetración de manera obligada, Obligada. sin consentimiento alguno. Bueno, sí. Partiendo de las dos cosas que dijeron. Una, y ya lo que se mencionó antes, un abuso de poder que se puede dar en varios casos. Otra, una violación a la confianza. Y la violación directa de los derechos humanos. Para mí, yo me pego bastante a un concepto de uno de mis escritores favoritos, que se llama Eric Fromm. Él dice que obviamente la violación es el acto en el que el ser humano, o sea, es una expresión fallida de amor, lo define así, donde la persona, no puede ser hombre, puede ser mujer y cualquier cosa, tiene la sensación de poder sobre otra persona de manera sexual. Entonces eso es una concepción de la que yo tengo más o menos de violación. Bueno, no concepción así, no, pero es a la que más me apego. Entonces les voy a hablar de alguien, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado de Nelson Byron de Don Rugel, alias el desdentado de Pichincha. Ya. ¿Qué más o menos han escuchado ahí en su época? Les voy a dar más o menos un tramo. Creo que todos somos de los 90. Sí. Haz un prólogo rápido así. De Y bueno. de ahí le vamos haciendo tal como Mándanos. en el anterior. Vamos jalando la información que cada uno Un tiene. prologuito, así de una, antes de contarles la historia, en realidad, pues fue un violador en serie. ¿Sí? Más o menos estaba situado en la época de los finales de los 80s, principios de los 90, todos los 90s, perdón, y fue apresado más o menos por el 2013, por segunda vez. Una persona obviamente también con una niñez muy difícil y por otras cuestiones que ya vamos a ir profundizando. Y él tenía una característica en especial, que era que asesinaba, estoy traumado con el asesinato, violaba a extranjeras en dos sitios de bastante índole, ¿no? Que es el Ruco y el Guaguapichincha. Entonces, a las faldas, ¿no? Este al ser un sitio turístico, pues él tenía un modus operandi que obviamente ya les voy a comentar después también. Y se le dio el nombre de desdentado de Pichincha porque él tenía un puente en la parte del del maxilar superior, y él se tapaba hasta media cara, y al momento de que cometía los actos de violación bajaba el puente y no sé, bueno, eso ya vamos a determinar mucho después. Entonces, al no tener dientes, las víctimas le describían como un desdentado. Entonces, al estar bajo las faldas del Ruco, entonces es el desdentado de Pichincha. Eso, como un prólogo, naturalmente. En la historia más o menos les cuento así. Una niñez bastante difícil, igual bastante alejada, digamos, al pilar fundamental que tenemos como familia. Mamá, papá, hijos, como decía el Raybax antes. Entonces, una niñez bastante difícil. No hay una declaración específica, pero sí hay como que testimonios que dicen que él sufrió, obviamente, de una violación, no fue víctima de una violación. Y posterior a esto, pues él también maneja un historial delictivo, empieza a robar casas, a hacer entre otras cosas. Entonces él era oriundo, no oriundo, sino vivía en el sur de Quito, más o menos aquí arribita, por la Quito Sur. Entonces él vivía con su mamá. ¿Qué sucede? Que
hay una denuncia, obviamente en la fiscalía, donde se acerca una extranjera y dice que ella ha estado obviamente caminando por el monte, por ahí por el Ruco, y viene y se le acerca un señor y le dice que le ayude. Entonces ella ha estado como que trotando hacia arriba, y al ser un sitio bastante turístico, ella se le acerca y él coge, le arremete, ¿no? Hacia un árbol, y coge y la amenaza con un arma. Y le dice, ¿sabes qué? Necesito que te saques los cordones de tus zapatos. Y el man le amarraba las manos y le amarraba los pies. Y posterior a eso, pues, aparte de robarle sus pertenencias, cometía el acto de violación. Hay esta denuncia, entonces la policía empieza como que ya obviamente, antes de él fue el niño del terror, y entre otros Justo ahí personajes. te corto un ratito. Gracias, un Luke, breve dato. porque ella no jalaba. Sí, verás. Ante esto, no es la primera vez que el desentado es llevado a la cárcel. Claro. No, todavía no es llevado a la cárcel. No, ya fue antes. Por robar. Tenía el historial que tú mencionaste, no es solo historial, sino de asaltos a mano armada, Mano armada. que es el peor suceso en su vida delictiva antes de convertirse en el desentado. Es que empieza a atracar a personas en puntos claves. Claro, tomemos en cuenta que antes lo que es la Marina, el centro histórico, no eran lo que son hoy en día, sino era un lugar un poquito de más alcurnia, si hablamos así. Transitado también, era exterminado. Es mucho más transitado. Era exterminado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Comete tantos delitos, incluso unos 2 que 3 asesinatos en ese tiempo, que le llevan a su primera detención. Después de eso sí continuó la historia con tu detención, en la cual no me acuerdo si era solo una, porque según yo eran 2 turistas, el uno era hombre y el otro era mujer. No, eso viene después, o sea, no le Sí, detienen, después. de hecho, como dije, solamente fue la denuncia. Entonces, posterior a esto, obviamente, ellos tratan como un caso, digamos, que tal vez pudo haber sucedido, cualquier persona enferma, digamos así, le pudo coger y hacer un daño tremendo a esta pobre chica extranjera, y sucede lo siguiente. Él empieza a manejar una especie como de premeditación hacia los actos que él cometía. Entonces, como había guías turísticos y entre otras cosas, él se escondía en los matorrales y pues estudiaba que los guardias medios se alejen, y sucede justamente lo que les comentaba Romelsin. Atrapa a una pareja. Y cabe recalcar- Un hombre de nacionalidad asiática, y esta otra chica que era canadiense, que de hecho se considera y se presume que eran pareja. Pues obviamente vuelve a cometer el mismo, ¿no? Primero te apunto con el arma, te robo todas tus pertenencias, te saco, sácate los cordones de tus zapatos, y tú amárrale, tú chica, amárrale al man. Entonces el man amarrado sin poder hacer nada, manos y pies, entonces el man coge, le amarra a la man, y coge y le viola a la man al lado del chico. O sea, Y algo que cabe recalcar, que es lo que Una dijimos brutalidad. hace rato del punto de éxtasis de dopamina, en toda violación se desarticulaba la mandíbula para poder realizarlo. Si no, no lo hacía. Claro, es complejo. Y ese es un punto también clave de él para no ser atrapado. Porque era una persona que no solo se estudiaba los guías, ya sabía por dónde podían subir, por dónde no podían subir. Era una persona que tenía estudiado el guagua y el ruco pichincha a un nivel extraordinario. Tenía largavistas, tenía en ese tiempo los que robaba. cosas del primer mundo, hablando así, que era solo para montaña. Pasamontañas, que era lo que nunca le faltaba, chompas de las mejores para estar ahí. Tenía sus, ¿cómo se llama? Sus niditos. Se dice de una forma al de los drogadictos. No, bueno. Yo sí fui, pero ya no. Tenía su lugar de escondite, Claro. en el cual él sabía que sentado ahí, con ningún larga vistas, con ningún visor, se lo podía atrapar. Él ya sabía por dónde subía. Y eso fue lo que le ayudó a escapar algunas veces a la Algunas policía, veces, claro. que subían, revisaban. Y él mismo, él también es el que despista, enviando una carta. Claro, justamente. Entonces, después de esto, empieza a cometer más actos así súper, hiper, mega densos. Y sucede una cuestión, que él ya se dio cuenta que él empezó a ser, digamos, bastante, no conocido, pero sí ya perseguido por las autoridades.
Y sucede que él ya se empieza como que ya literal a dar cuenta de estas vainas. Él tenía unas cuevas incluso donde guardaba sus cosas ahí en el ruco y también algunas guardaba en su casa. No, Y sucede que, bueno, la mamá nunca se dio cuenta, nadie se dio cuenta y él empieza a escribir cartas. Estudiaba, digamos, la próxima, no, bueno, sí, obviamente el movimiento policial y también las próximas, digamos, guías turísticas que se iban a hacer en otros sitios. Entonces él coge, manda una carta y dice, ¿sabes qué? Le manda una carta a la fiscal de la mamá diciendo mi hijo va a cometer estos actos en tal lado, que creo que le mandó más o menos por la laguna de Yaguarcocha. No, Yaguarcocha. Ajá, y luego cogió y se hizo como que de una de las víctimas que había un hombre con una presunta descripción, obviamente, de que se estaba mostrando por la parte del Cotopaxi igual. Entonces él en la primera despista, o sea, y todos se van de una para tratar de atrapar al man y el man acá hacía sus huevadas. O sea, era un Pero, o sea, imagínate que se envió un comunicado a todos los países del exterior que venían al Ecuador a visitar el Ruco y eso. Que ya no vengan. muy loco. Es que también estaban dos más en ese pleno auge, ¿no? Que es Garavito, y que ese man sí es un terrible. Alguna vez, cuando ese man sí es un monstruo de los monstruos, fue un monstruo que murió recién. El otro, César Camargo. Y claro, el de los manglares. Entonces, ya estaban en ese auge, entonces no sabían quién carajo era, y no sabían a qué coger y pa. Entonces sucede una vaina, verás, después de esto. A él ya dan con el rastro, obviamente ya por base de los testimonios, y ellos empiezan a investigar todo lo que es el Ruco Pichincha. Le detectan al man, pero obviamente sin pruebas no puedes hacer nada. Le siguen. Entonces al man le siguen y él se empieza a dar vueltas por todo Quito. Se subió a un bus y se iba hasta donde acababa, y luego cogió un bus de regreso, se bajaba, cogió otro bus y hasta donde se acababa. O sea, a los chapas les hizo dar vuelta por más de medio Quito, bro. Y en una de esas, pues ya en cuestión, ya haciéndole la investigación y el seguimiento, le encuentran que él entra a una casa de la Quito Sur, que justamente cuando hacíamos las pruebas nosotros del podcast y yo les contaba, es donde antes vivía mi hermano vivía en la casa de al lado, no, de frente, perdón. Entonces esa casa ahorita está vacía y ahí venden guanchaca incluso ahora. De ley. Ya saben dónde hay. De ley, entonces es aquí ahorita nada más en Quito Sur. Al momento que ellos entran a la casa encuentran todo lo que son pertenencias de absolutamente todas las víctimas que él cometió. Son aproximadamente casi 17 personas que fueron violadas por este tipo. Claro, violó a un grupo de 4 mujeres. Claro. Y encuentran, bueno, no le encuentran a él, pero encuentran toditas las pertenencias. Ropa interior, en ese tiempo eran los iPods, las cámaras, los binoculares, como decía el Roman Singh, y entre otras cosas. Y después de eso, pues cogen y ya al no dar con él en ese momento en la casa, a él atrapan en Viracocha. Porque comete el acto, mejor dicho, de violación a una persona, igual a otra chica que era canadiense. Y esta chica igual coge y le demanda, va a poner la denuncia en la fiscalía, y pues los policías obviamente con los testimonios y todas las cuestiones de la gente alrededor, lo atrapan. Lo atrapan recién, después de haberle cogido 2 veces por los anteriores actos, lo atrapan recién en el 2013. Oye. Entonces hay un video en no sé si ustedes se acuerdan de Día a Día, no sé si todavía habrá. Todavía sí. El Amazonas. Y el man sale y la chica le pregunta, ¿y usted cómo se declara? Y el man dice inocente. A los 53 años lo atrapan. Ajá. Entonces, después de esto, pues obviamente es juzgado a más de 42 años de prisión. Alega más o menos en el 2024 que quiere salir en libertad por el comportamiento, pero le niega. Entonces, gracias a Dios, está preso. Ya no puede salir libre y ya creo que se va a pudrir ahí ese desgraciado. Ahora sí, bien. Vamos. Dentro de lo que tal vez podría tocar, que he escuchado y he visto y también me he leído chance, es el modus operandi del man. Como ustedes mencionaban, ya dentro de estos actos terribles de violación, mencionaban las personas que, ya mencionaba la característica que le destacaba a él, que era desdentada y todo, Uh-huh. y las víctimas mencionan que era una persona que te generaba ternura, incluso no te dicen ni confianza, sino que el man se te acercaba a preguntar algo bacano, y como obviamente no tenía, les generaba ternura, y es como que, ¿cómo? Acolitamos, ayudemos. Y después de eso decían que se convertía, literalmente era como que sacaba el ultra instinto y pasaba de ser Nelson a ser el desdentado.
Correcto, entonces dentro de ese punto sí te puedo decir. Después de lo que decían, claro que el man, no sé si tenía esa costumbre, pero sí era como que dejar la ropa interior así y todo lo bueno. Eso es lo que... Chuta, llama full la atención, loco. O sea, aquí sí ya tienes a alguien que hijo de puta, ¿cachas? Desde pensar cómo hacerlo, el estudio del caso, saber a qué personas atacar. De hecho, a mí que ataque extranjero me parece una genialidad porque estás atacando a gente que de primeras no se va a poder defender. Segundo, pucha, la comunicación tenaz y que te da el margen de hasta que los manes de alguna manera me demanden. Yo ya hago mis notas, limpio mis huevadas y paso tranquilo. Y él decía que a propósito de lo que acabas de decir, él decía que él solamente atacaba extranjeras y obviamente menores de edad, obviamente ya desalmado el tipo. Pero decía que actuaba con extranjeras era porque venían los gringos a votar aquí sus dólares pensando que nosotros somos la pobreza del mundo. Que no estaba lo incorrecto, pero entonces es como que... Bajo el odio, mija, o sea... Un resentimiento, claro, está social, Claro, igual como es- hermosa. O sea, Es social. Es que sí. un resentimiento. Claro, pero aquí sí hay una gran distinción, ¿no? Tienes a alguien que actúa por lo que da y no te botas a ser esa figura de poder, ¿cachas? Bueno, topando los puntos igual que ustedes hablaron. Tienes que ver que cuando le decían tierno era porque era una persona ya de edad Correcto. y cuando ya maquinaba qué va a hacer, porque no es que iba y como a veces nosotros da una prueba, ¿no? Diosito me bendiga. No, Súper seguro. sino que ya iba seguro y por eso nunca se zafaba desde el principio. Andaba con su... ¿cómo se llama? con un puente de dientes. Eso. Ah, no, el pasamontañas. Andaba como un pasamontañas. Y claro, o sea, tú le ves a una persona de ya unos 50 años, ya te habla diferente, ya el tono de voz mismo lo denotas. Ese era su primer enganche. Ya, después se comenta eso. Y la frialdad con la que cometía todos estos actos. La frialdad para incluso intervenir con tu propia madre para enviar una carta. Utilizar a un tercero maquinándolo. Claro, o sea, es que ya vas cachando, ¿no? Cómo ocurren las notas y qué puedes hacer, cómo despistar. Entonces, yo creo que vas como que utilizando lo que tienes de medio para poder solventar tus cosas, hacer lo que necesitas hacer. Correcto. Es que todo es cranearla, ¿no? Cómo convences, ¿no? De que esto no va a pasar, esto sí va a pasar, aquí. Es muy bueno el tipo en lo que hace, ¿cachai? Y como te digo, aquí viene otra vez este término de sociópata, porque a él ya no le importaba que sepan quién es, porque ya tenía una figura que lo demostraba quién es. Y claro, los hacía maquillándolos bien, sí, pero ya se sabía cómo era. Hay retratos dibujados, hablados, que fueron dibujados, ¿o no? Ya, Legal. que al man lo ponen como que estuvieron en todo derecho, Claro, cuando desde el principio nunca fue así, sino que era su carta de presentación. claro, o sea, complejo el tipo. Sí, súper, súper. Yo siempre, alguna vez cuando nosotros empezábamos con esta vaina, siempre les decía que le quería yo, de hecho, dedicar un capítulo entero porque es bastantes cosas de analizar. Pero sí me llevo, por ejemplo, bastante la cuestión y obviamente siempre decir, ¿no? A la gente y sobre todo a las chicas que en este aspecto, digamos, en este tipo de actos, son las que muchas de las veces tienen más que perder. Aunque ni tan lejos, ¿verdad? Recién me enteraba que a un chico de nuestra U, de la central, había violado a un militar. Recientemente había violado a un militar y Facultad de química, creo. sí, nadie hace nada, o sea, nadie hace nada. O sea, hecho rarísimo. O sea, literal, nadie se para y ya se volvió como que una costumbre ver este tipo de actos. Se normalizaron tanto que literalmente no están tomando, creo yo, con la seriedad correspondiente a ese tipo de O sea, crímenes. No es como el afán ni por toparlo así, pero me disculpo. Se normalizó y se dio su punto de auge, su punto más álgido, el tema de mujeres, en el cual ya dejas de lado, es algo escueto que le pase a algún hombre. Ya se olvidaron que el hombre también le Claro. pueden pasar huevadas. Y claro, en otros lugares, suponte en Estados Unidos, se dice, sí, qué feo que el asesino quede tan bien nombrado, que quede con el recuerdo de la historia. Pero lamentablemente a la sociedad de hoy en día más se acuerdan de la víctima, de la típica víctima mujer, sin ofender, como dije. Pero si le pasó eso a un hombre, bacán, ¿por qué no se hizo bulla?
porque no hay O escándalos. sea, la U se paró, bueno, la facultad. La facultad sí se paró, pero de ahí nadie más. ¿Dónde está el rector? ¿Dónde están los profes? O sea, pues, ya sabemos cómo es esa huevada. Y, Pero y si mejor no hubiera le demos cuerda al Javi porque se va a emputar y después de... Sí, hay que pasar un tercer caso porque les prometieron a la audiencia 3. Bueno, verá. Para topar este caso es reciente y lo vamos a hacer así, cortando de una manera tajante. Porque va a ser la combinación de los dos. De asesinato y violación. Qué hijo de puta. Yo me voy. Y claro, yo lo investigué un poquito, no hay tanta información, no lo voy a negar, porque es un caso más reciente. Ahí está. O sea, actual. Quiero incluso contrastar ese término de no solo pasaba antes, aún sigue pasando. Aún hay gente que lo hace y es justo de... Bueno, yo lo voy a nombrar Eso así. siempre va a pasar, o sea, Claro, mierda, si no hacemos algo, o sea, chucha esta huevada. O sea, ojalá la gente que nos escuche, mija, por lo menos se meta un énfasis. Si ven alguna persona en peligro, se metan y o sea, obviamente tratando de cuidar su vida, ¿no? Como ese día que fuimos a comprar y corre, maricón. Ya, bueno. Metan terror, gente que no se les mete el terror. En otra ocasión vamos a contar esa historia, pero Bueno, yo Hoy no. le voy a nombrar así porque, claro, hay que censurar el nombre y todo eso y quiero evitarme eso. Le voy a nombrar como el joven asesino de Cayambe. Joven asesino de Cayambe. Asesinó y violó a 3 mujeres. Esto sí es en base a lo estudiado, un femicidio. Porque lo hace con odio. Los asesinatos que esta persona los comete, no los comete de acuchillazos, sí los comete de acuchillazos, pero no de uno que sea letal, Apuñaladas. fulminante. La Les tortura a las ahorca, víctimas. las tortura y las viola. Qué hijo de puta. Ese es el preámbulo. Eso está hecho pedazos. Y son 3 de su familia. Tomemos en cuenta eso. Ninguno de estos casos es un caso, por decir, como Hermosa, como el de los manglares, como el de Sentado, como Garavito. No. Comete 3 asesinatos en su familia. El modus operandi, alejarlas de un rato de su familia, asesinarlas, violarlas y botarlas en un río, en una quebrada. Una pregunta. Estas 3 mujeres, bueno, una mujer y 2 niñas, dices, ¿no? Todas eran, o sea, todas son menores de edad. ¿Y qué hijo de puta? Aguanta. Ya. Ya, eran, ¿qué parentesco tenían con? Primas, no me acuerdo del otro, pero sé que era entre primas y así. Hermanas. No te sé decir el caso entero porque no lo puedo investigar a tal. No hay mucha información, si me metí incluso a investigar si es que estaba toda la sentencia dictada y todo eso, pero aún no está ni siquiera en casillero. Y sí es un poquito complicado cuando no puedes coger la información de una sola. Ya, ahora sí. Pero sí, con todo eso les presento un Sprinkle, un asesino veloz y feroz al mismo tiempo con violaciones. La combinación de 2 casos perpetuos que aterrorizaron Quito a uno que aterrorizó Cayambe. Chuta, lo que yo Porque que sí. te puedo decir de lo que acabas de comentar, hay cosas que siguen pasando. Hace unos 2 años hubo un caso, lo que tal vez esto se quede en cifras negras de que solo pasó por el boca a boca y se quedó ahí, no llegó a una denuncia, no nada. Y bueno, un tema súper terrible, lo que de violación en una casa en el que al esposo le atan mientras ve cómo le violan a su esposa y a su bebé de meses de nacido, loco. Qué hijo de puta. Entonces esto pasó en el oriente, loco, y te cuento porque hace unos 2 años, entonces yo tenía un familiar allá, entonces yo iba de vez en cuando y los vecinos contaban, loco. Entonces digo, hay cosas que siguen pasando, loco, son terribles y se quedan en cifras negras, lamentablemente, pero ¿qué estamos esperando? O sea, loco, tú conoces bastante, digamos, sé que estás en una maestría súper bacán. ¿Cuáles son, digamos, para decirle a la audiencia, ¿no? Sobre todo, digamos, hay gente que sale con el desconocimiento, o sea, sales a trabajar, sales a estudiar, sales a la tienda. Más o menos bueno, yo sé que no existe un rasgo, naturalmente, que tú digas, chucha, este es violador, corre. Pero ¿qué más o menos? O sea, podemos, digamos, considerar unos puntos de ¿qué predetermina esto, a este tipo de gente? Va a ser muy básico, muy banal incluso lo que te voy a decir, porque no es simplemente lo que conozca de psicología o lo que no conozca, porque corto o larga un asesino se te puede camuflar tan bonito que vos decís, no hace nada,
sino la clásica recomendación. En realidad, mira, fíjate con quién estás tomando, qué estás haciendo, qué quieres hacer. Y en tu Regresa a ver familia. a los dos lados. Y en tu familia, incluso, mira quién es si es que está en tu familia, digamos. Hay alguien en tu familia. Tú ya notas comportamientos agresivos, un poco aislantes, manipuladores, que es una de las razones con las cuales se defienden más. Manipulación. No, el ponerse las máscaras, no, para confundir. Pero yo Sí. sería incapaz. O sea, pero no te puedo asegurar que tal vez esa persona que sí está pasando por un TLP, antisocial, TOC, TDAH, te vaya a ser un asesino. Claro. Y porque tenga tal vez rasgos que compaginen, vaya a serlo. O sea, no te puedo dar una verdad. Porque se puede distorsionar a la vuelta de la esquina y vale verga hasta mi comentario en ese sentido. O sea, Claro, cuídate en correcto, realidad es lo que sumamente haces, de lo que vas a hacer psicópata, y ¿cachas? piensa. Hay estas teorías que te dicen que un psicópata nace desde el apego al pecho con la madre después del nacimiento. Claro, eso- que es un más si no, si genético. no estoy mal, es en el lóbulo izquierdo, si no estoy mal, que Sí, se ¿no? presenta, o sea, se activa la huevada. Entonces, es turra la nota. Y sin maestría. Sí, las maestrías solo sirven para gente que quiere estudiar un poquito más, gente nada más. O sea, pero verás, por ejemplo, hablemos, bueno, yo les voy a hablar, digamos, de la concepción de pudor, ¿no? El pudor y el respeto que tú tienes a ciertas cosas que no tienes que hacer. Eso, gente, y un inciso, eso viene yo netamente convencido que es la religión. El pudor igual religión. El ser O sea, humano claro. nunca tuvo pudor. O sea, no, obviamente, pero o sea, yo considero que de cierta forma, ¿no? Tanto las religiones o la cultura, digamos así, no nos metamos tanto a la religión, pero tal vez una cultura que tal vez puede ser atea, digamos así, hay como que ese respeto al acto de lo que no tengo que hacer. ¿Cachas? Aquí parte incluso lo que te enseñan desde la casa y Claro. otras cosas. Entonces, eso, a diferenciación, a mí lo que me sorprende es lo que acaba de decir el Romencín, o sea, gente de tu familia. Y literal, Claro, sabes que la pero familia... sí te metes Bueno, ya que aspectos. se coman a veces entre primos, ya O sea, eso, ¿no? con estos aspectos, Sí, van a ir, yo creo que es un nunca poco del evitar- tema, sí es un poco del tema crianza y claro, sí es un poco legal hablar de psicología. Porque tienes diferentes estilos de crianza, papu. O sea, yo puedo ser alguien que te corte las huevadas de principio, puedo ser alguien persuasivo, puedo ser alguien que solo esté cuando tienes problemas, o incluso puedo estar en tu casa y no ser nadie, ¿cachai? Ah, de ley. Entonces el trip es ese. Tú buscas, tú no vas a encontrar un perfil de alguien que netamente te pueda decir, chucha, me trataron mal, porque hay casos de gente que tenían todo, eran famosos, mucho dinero, bienestar, ¿y por qué te vuelves a eso? O sea, ¿por qué giras la tortilla y haces daño, cachai? Tienes Claro. todo, o sea, ¿por qué te metes con el tercero? Un caso bien hijo de puta y de lo que acabas de decir y es bastante mencionado es el de los hermanos Menéndez. El papá era el manager de los Menudo. ¿Cachai? Y digamos O sea, que el mal hay- les violaba a los hijos y los hijos llegan a un punto de destrucción total que cogen y les matan a escopetazos a los dos papás porque la mamá sabía que el papá les violaba, les topaba, les hacía un montón de huevadas y la mamá no hacía nada. Entonces el man dijo, ah, chucha, literal, o sea, le matan al papá ¿no? en la cabeza y le llega a la No mamá. te vayas al tema tan arrastrándose. abstracto de violación, sino al tema de violencia La intrafamiliar. violencia, Que claro. después o sea, el paso, tú ves, no vas leyendo un poco, el paso que da la gente es te hago daño y el siguiente paso es cómo más te puedo hacer daño. Voy Claro, te claro, porque es un daño irreparable. Correcto. Es una cadena de bullying que existe. Entonces hay huevadas que ocurren y se van dando. Entonces sí es como que una serie de actos, ¿no? O sea, yo creo que más que todo es a priori el hacer acto de, ok, ¿cómo soy yo? ¿Cómo es el resto? ¿Qué hacen y qué no hacen? ¿Cachas? Y a modo de ejemplo, o sea, nosotros en la carrera tuvimos par compañeras que sufrían de violencia dentro de lo que es sus relaciones, ¿cachas? Relaciones, o sea, como alguien que te dice te quiero, te amo, llega a esa banalidad de hacer daño, o sea, ¿cachas? Para que tengas a modo de ejemplo, claro que no tiene nada que ver, pero vas ejemplificando, ¿no? Es gente que tú en primeras conoces, yo qué sé, súper detallista, presente, te escribía, está presente tuyo, y por el mínimo rasgo de celos o alguna huevada que se te cruce el cable y empieces con agresiones. O sea, hijo de puta. pasa y pasará. O sea, yo creo que por más que normes una sociedad, dices así, se va a dar. O sea, se va a dar y va a seguirse dando. El trip aquí creo que yo que sí hay que ser más consecuentes con la víctima, o sea, hay que estudiar un poco más esto y no a fin de prevenir, ¿no? Yo no te voy a decir, naces, te tomo una prueba y bebe el violador, el hijo. No, Matémoslos. claro, sino que el trip de, ok, ya ocurrió los primeros acercamientos, empiezas a escuchar el vis a vis de que alguien quiso daño y esto, y puedes actuar. Entonces puedes tener una cadena como que de ayuda, de actuar un poco más rápido, no esperar tanto a que realmente se compruebe que te violaron.
con las pruebas, sino que ya tienes un primer acercamiento de la víctima e intenta actuar. Ahora, a priori aquí es un inciso y se sale mucho del tema. Es intentar actuar, no es en pos de ir y condenar a la gente, sino ir y hacer la investigación, digo yo, pertinente, porque si vas a condenar, y un caso muy mediático, Dani Alves, por fechas. Claro, que acabó de suceder. El man 2 años en cárcel, se comprueba que nunca hizo nada, que toda la huevada pasó y... O sea, es muy complejo Te acabar metí con- preso 2 años y luego te libero por falta de pruebas, güey. Exacto, o sea, nosotros no tenemos como que ese fino de decir si pasó o no pasó, pero al menos si eres la víctima, o sea, sigue presionando, ¿cachai? Claro. ¿Por qué ya no presionas? Es que, ¿sabes algo? Y en eso te pongo así, justo es con lo que acabas de decir, de las personas que incluso ya en sus relaciones sufren. No te olvides que esto parte incluso desde la familia. Te puedo contar un caso a leves rasgos de una violación a una chica desde pequeña. Le violan a corta edad, habla, se le comunica a la mamá, le comunica a sus familiares y pregunta a quién culpar. Les valió paloma al papá. No, sabían quién lo hizo y le dijeron, pero ¿qué hiciste? Sí, claro, es que esa es otra cuestión, ¿cachai? Más allá de eso, incluso recae el... Y eso ya nunca solo, como dijo el Lovencín, Claro. quedó en cifras muertas porque... Es que también cifras recae mucho en este aspecto muy sentimentalista que manejas dentro de tu familia. Es lo que nosotros a breves rasgos hablábamos por ahí, sería un episodio de Y ahí es drogas. donde se filtran los Claro, las que vainas, hablábamos claro. un poquito de drogas, te decía robos, maltrato, o sea, ¿por qué tu figura, voy a decirlo así muy a breves rasgos, porque cualquiera puede ser madre, puede ser padre, tu figura materna es casi siempre la que se relaciona con el perdón, ¿cachas? Tú puedes robar, puedes matar, puedes drogarte, ser lo peor de la vida, pero siempre tienes ese apoyo detrás, ¿cachas? Es muy complejo que esa figura materno-paterna te deje de lado, a no ser que sean gente movida por valores muy moralistas que te digan, no, loco, o sea, la cagaste, sabes que estás muerto, no eres más de la familia, que incluso no es lo correcto, porque te hablas del problema. Estás dejando un violador, un asaltante suelto de, ¿cachas? Claro. Entonces, yo creo que sí, la culpa está aquí no tanto en la sociedad, No, sino en el hecho de cómo se va criando, ¿cachas? A la gente, porque normalizas muchas cosas. El maltrato lo normalizas, que te hagan de menos, llegas a normalizarlo a tal punto de que cuando, pucha, yo qué sé, por una tez un poco diferente a la normalidad de un grupo vasto de personas que te traten mal, para vos es normal, porque no eres similar, ¿cachas? Porque ya te acostumbraste a ese maltrato. Entonces, O sea, que muchas lo que tú cosas, me decías en el anterior capítulo que soy minoría era de pegarte un puñete. o sea, no, pero defender. Pero ya perdiste tu oportunidad. Ya perdí mi Ya oportunidad. perdiste. Entonces, No te metes ¿cachas? ese día ya nada. Ya nada, ¿Cachas? ya. Todo ese aspecto de cosas que se van haciendo. Y al final también ten en cuenta que te manejas bajo un presuntivo siempre. Porque tú hasta que el caso, claro, no tienes una figura a la que le das en este recae, el Tú te manejas a la brevedad de puede ser cualquier persona, ¿cachas? Y eso también cohíbe, o sea, el actuar de chucha, y ahora quién será, quién no será, quién Es que, hace bien, quién o no sea, hace bien. como me dijo el Pachi, o sea, ¿qué recomiendo? O sea, fíjate bien qué estás haciendo, por dónde estás yendo, aunque O sea, yo creo que hasta en el norte de Quito ya pasan huevadas hoy en día. El autocuidado parte absolutamente todo. Claro, pero tienes que tener muy Pero un muy niño, claro. ¿cómo le pides autocuidado? O sea, crianza. enseñarle el autocuidado, claro, pero No, chuta, en la crianza, o sea, es que tienes que establecer redes de confianza, eso es lo que Esa mucha gente es. no comprende. Y más que la red de confianza, tú como padre o como la persona que está a cargo de un niño, también tienes que confiar, o sea, es algo que no existe, ¿cachas? Porque tú a la mínima, el ser humano, ten en cuenta que muy a la mínima se rompe y se quiebra. Entonces, si tú me faltas a mí el respeto, yo nunca más te voy a ver con respeto, por más que manejemos una intención de amistad. Muy personal lo voy a decir ahora. Si a mí me mientes de primera, por mí siempre me vas a mentir. Si me fallaste una vez, siempre me vas a fallar. Por más que me des la mano, me vas a seguir fallando. Entonces, tomen esto como un consejo. Si ya se dieron unas primeras veces, van a seguir ocurriendo. No es que por mínima que la primera vez sea, yo que sé, puedo decirte estoy con mis panas y en la primera chuma me alzaste la mano, te voy a decir, jiji, jaja, fue el alcohol. O sea, te comes 3 hectáreas de burger. Para mí eres una persona que bajo los efectos del alcohol haces no te huevadas. sabes controlar. Y más que topes. no sepas controlar, yo corto todo vínculo contigo. Bacán, en la sobriedad conversaremos, pero yo sé que de antemano hay una cerveza o algo y me voy abriendo. O sea, hay que ser muy autocríticos. Tú, incluso el aspecto de decir, no, es que es buena persona porque hace esto y lo otro, y ir tapando lo que haces mal. Yo también lo veo estúpido. O sea, en estos casos, si hiciéramos como que un compendio incluso mucho menor, hay figuras que generan violencia desde que son niños, ¿cachas? Matas animales,
empiezas a torturar animales. Entonces, hijo de puta, ¿por qué condenas eso? Porque la vida de un animal vale menos que la de una persona. Claro, ese O sea, es el no. ejemplo de O sea, Jeffrey suponte- Dahmer, el man puta. mataba, como el papá era, hacía esta vaina de la... ¿Cómo es? Taxo... Cuando quitas las pieles a los animales. Bueno, esta técnica, ajá, es... Bueno, no me acuerdo. Entonces el papá hacía estas vainas y obviamente cuando el hijo se empezó a interesar por eso, pues le decía, bacán, que te guste lo mismo que yo era, lo que yo hacía. Entonces, pero él lo hacía por placer, pero el papá nunca se dio cuenta. Ajá. Claro, o sea, ten eso en cuenta, papu. O sea, te han metido en la autocrítica, pero desde lo que tú incluso crees normal, ¿cachas? Es para que no te dejes influir del resto. O sea, para ti, ¿qué es normal en el amor? ¿Qué es normal en el respeto, cachas? Y bajo ese filtro de normalidad puedes ir mermando, y no te hablo de tener un círculo 100% bien, porque a la final ningún ser humano es erecto casi. Bueno, yo es correcto. Es correcto en su actuar a la totalidad, pero sí puedes tener al menos este filtro, ¿no? ¿Cachas? Y te sirve, o sea, funciona. Yo de lo poco que recuerdo de la carrera, de personas que me alejé, terminaron teniendo rasgos sociópatas, rasgos de gente mentirosa, rasgos de gente que le gustaba hurtar y hacer cosas raras. Entonces, yo no puedo meterme al feeling de juzgar y decirle al siguiente, oye, ¿Pero eran los hermano, cepillos o malo. no eran los cepillos? Ahí. No sé. Entonces, pero tú como persona ya cumples con tu rol, ¿cachas? El por qué digo yo que está mal de notar o decirle a alguien, hey, esto es así. Porque la otra persona de una se cohíbe e incluso esa persona puede jugarte en contra. Porque suponte yo me entero que hablas mal de mí o que se está empezando a hablar de mí. Yo puedo actuar de en contra y terminar haciéndote pedazos, ¿cachas? Correcto. Entonces yo De la creo misma que, forma. ajá, yo creo que mucho de la autocrítica es eso. O sea, ¿qué buscas tú? No digo que te reflejes en el resto, ¿no? Porque es complejo. Pero sí, bajo tus propios estándares, anda viendo, ¿no? Yo cuando estoy, yo que sé cómo decirlo, yo cuando estoy sobreexaltado, ¿qué hago? Chucha, te puedo decir, no, me encierro, respiro y resuelvo mis notas, después vuelvo a actuar. A que es muy diferente que por A explotar. y empezar a darme de quiños con todos, cha. O sea, hay cierta violencia que no cuadra con lo que dice ser la gente, ¿cachas? Entonces, bajo ese aspecto, y lo que les vengo diciendo, yo creo que el principal rasgo para cuidarse es entender con quién estás. Y llegámoslo muy de refranes, porque aquí así son estos hijos de putas, ¿no? No, Rommel es el único que es la referencia. Entonces, es tal cual, o sea, si te juntas con lobos, aprendes a aullar y pocas. O sea, vas de la mano, o sea, vas jalando y te vas dando cuenta con quiénes estás realmente. Qué hijo de puta. Es bastante considerable todo lo que acabas de mencionar. Sí, la verdad. Creo que ya vamos dando como un mensajillo final Ya vamos porque dando ese- ya nos ese una ya nos potencial. meamos. Estamos tomando hielo, güey. Y la otra, pues, no sé, tuvimos una pequeña ahí falla técnica en el Twitch, así que disculpar a la gente que nos está viendo. Se nos apagó uno de los dispositivos y no nos podemos parar ni siquiera a orinar, peor apagar un dispositivo. Entonces vamos empezando por el 100, que está un poquito callado, creo que el tema les Dale, la buen trucha, güey. Vamos a buen 100. Chuta, ¿qué les puedo decir? Que si tienen la oportunidad de cuidar a alguien que está dando sus primeros pasos, ser muy honesto, ser muy cabal con lo que dicen y con lo que hacen. Muchas veces yo no he sido ejemplo de esto, bueno, esas son cosas aparte, pero sí intentar dar ese plus, tal vez, de decir, ¿cómo veo a esa persona en unos años y acolitar? O sea, como ya les dijo el Javi, ver con quiénes estamos, si sabemos que nos puede pasar algo, pues mejor abrirnos un chance. Y creo que lo que yo me llevo es que las personas pues que cometen maldad, no es solo aquí, es en todas las partes, sigue pasando, va a seguir pasando. No es que nos levantemos o hagamos algo súper extraordinario, sin embargo, sí podemos actuar desde nuestro diario vivir y decir, bueno, esto no va conmigo, esto tal vez sí, acarítense, cuídense y bacano. Nada más que decirles que se cuiden, como siempre les hemos dicho, y esperamos verlos de una próxima. Esta vez no termino con una historia porque ya contaron muchas, entonces solo eso, cuídense y cuidemos a los que tenemos cerca, más que nada, que a la final creo que tenemos una red de apoyo construida desde nuestros valores, nuestros cimientos, y demos de eso y también demos al podcast. Siempre. Sí. Y así, extenderles un agradecimiento siempre por el apoyo, e incentivándoles también a que nos sigan, ¿no? Si en cualquiera de nuestras redes estamos metidos en el mundo digital, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, Threads y todas esas mamadas que hoy en día la sociedad exime, ¿no? Exige. El TikTok exige. Entonces, estamos por ahí. El apoyo sí, gracias por ello, esperemos sea constante. Y en modo de reflexión creo yo que sí sería autoanalícense y bajo eso sí intenten
vivir en bienestar, no se cohíban de hablar. Creo que es algo que también deja mucho que desear en estos aspectos, ¿no? Muchas víctimas hablan después de que son violentadas varias veces, otras lo hacen a la brevedad, no paquen su voz y por siempre luchen por lo correcto. Cumplan sus sueños, ¿no? Y ahora sí, con ustedes infames, pues obviamente, como siempre, un placer hablar con ustedes, siempre ha sido del putas. Estas chumas son distintas, ¿no? Porque son grabadas. Entonces, quiero igual agradecer a toda la gente que nos escucha. Como dijo el Rey, igual síganos en todas nuestras putas redes sociales. No les voy a nombrar porque yo soy medio desapegado de esas vainas. Pero ahí ya nos siguen. Donde ustedes vean ahí, paz, que dice infames de una y que esté nuestro sello ahí, pack, y le siguen, le dan seguir, por favor. Apóyennos bastante porque de ustedes depende que un amigo de nosotros coma. No voy a decir nada. Entonces, gente, pues ahorita nosotros nos vamos a continuar pegando unas bielitas y quiero decirles algo antes de culminar y es que se cuiden mucho, como dijo mi amigo 100 balas. Cuídense mucho, cuídense entre ustedes. Y pues espero que este capítulo sea de su agrado. Y si no les gusta pues vayan a los anteriores y si no los próximos. Eso es mi gente infame, pues nos vemos. Nos vemos. Abracito y escuchen el outro, ¿Ya? Entre infames y micrófonos. Entre infames y micrófonos.